Ahí va, bueno. Arrancamos entonces. Entonces vamos a arrancar de lo último que vamos a retomar, de lo último que habíamos estado haciendo, de ondas, y de ondas de gravedad. Que entre paréntesis, como no se traducen igual en las fuentes que nosotros les aconsejamos leer que están en inglés, les aviso, acá no lo hice en su momento, pero básicamente los angloparlantes a las ondas de gravedad no le llaman gravity waves, es muy raro, es siempre una traducción. Le llaman water waves o le llaman surface waves. Y entonces si lo van a buscar en un índice de temas en un libro no van a encontrar en gravity waves y quizás esté. Entonces, nada, retomamos con las ondas de gravedad porque quiero mostrarles un par de cosas un poco más avanzadas, un poco más entretenidas, si Dios quiere. Entonces habíamos considerado la vez pasada un escenario en donde teníamos un fondo, que es como el fondo oceánico, que estaba en z igual a menos h. Voy a retener la anotación para poder retener también los resultados que habíamos obtenido. Y todo esto estaba compuesto de un material fluido con densidad ρ. Lo que pensábamos es que estaba todo sujeto a la acción de la gravedad, entonces, que habíamos puesto por comodidad el origen en la superficie libre en reposo, ¿sí? Y que la deformación de la superficie libre la llamábamos z, y que esa deformación le íbamos a pensar como de un tamaño característico A, tipo una amplitud A. Y como uno veía de este problema, uno tenía varias, si uno se empeña, por ejemplo, en hacer un análisis dimensional, uno tiene varias dimensiones características, tiene h, después tiene la longitud de onda, que seguirá, no sé, se cerrará por acá, eso será nuestro lambda, y además tenía, como está acá, el a, como tercera dimensión. Y el ordenamiento que tenían estas dimensiones era tal que, ¿te tuve el share o me...? No, está bien. Ay, Dios. Ahí va. Era tal que a sobre lambda era mucho menor a 1 y que a sobre h era mucho menor a 1. O sea, la amplitud de estas ondas era muy, muy pequeña frente a cualquiera de los otros dos parámetros, que, dicho sea de paso, podían entre ellos tener cualquier ordenamiento, es decir, lambda podía ser mucho más grande que h o viceversa, ¿sí? Lo único que estábamos diciendo acá es que el parámetro de dimensión más pequeña, ¿sí?, en longitudes, y eso era lo que nos permitía llegar a hacer un análisis de ondas lineales. ¿Sí? Eso es lo que hacía lineal al análisis de perturbaciones. Y lo que habíamos hallado para el campo de velocidades era que lo podíamos escribir, dado que era rotacional, como proveniendo de un potencial, del potencial de velocidades, y yo me voy a copiar la expresión, el a omega era a omega sobre k, coseno hiperbólico de k por z más h, esto lo deben tener en la última teórica, seno hiperbólico de k por h, ¿sí?, por habíamos llegado a una expresión que tiene el seno de kx menos omega t. Y de acá uno podía obtener, esto es phi, entonces uno puede obtenerse el campo de velocidades u como el gradiente del potencial de velocidades. Y entonces, no recuerdo si lo habíamos hecho o no, pero las voy a escribir solo para que nos queden porque las vamos a estar usando. La componente en x, entonces la íbamos a obtener así, y entonces escribo, esto va a ser entonces ux, escribo lo que nos quedaría a omega, fíjense que un k va a salir y se va a tachar con k al denominador, coseno hiperbólico de k por z más h, sobre seno hiperbólico de k por h, ¿sí?, por el coseno ahora de kx menos omega t, ¿sí? Esa es la componente en x, y la componente en y nos estaría dando a omega también, por la misma razón que antes, pero ahora el coseno hiperbólico se transforma en un seno hiperbólico de k por z más h, ¿sí? En el denominador seguimos teniendo el seno hiperbólico de k por h grande, y el seno nos aparece acá, k por x menos omega t. Ay, pero estamos derivando con respecto de y, ¿no? Sí, mala mía, era z, ¿no? Gracias. Sí, z y z. Y ya que estamos, lo ponemos acá. Yo no lo hice explícito. Estaba z, está x, y está y hacia adentro de la pantalla o de la hoja, ¿sí? Entonces, estas eran las expresiones con las que nos podíamos manejar, y lo que habíamos obtenido además era la relación de dispersión. Eso era lo verdaderamente relevante, que caracteriza las ondas, y en términos de omega y no de omega cuadrado, teníamos como estas dos ramas, el más menos, de la raíz de g por k, por la tangente hiperbólica de k por h grande.
¿sí? Esto era lo que habíamos conseguido. Entonces, lo primero que me interesa ver o revisitar es las dos aproximaciones que uno puede hacer respecto de esto. Esas dos aproximaciones surgen de los dos ordenamientos que quedaron libres para las otras dos variables con dimensión espacial, con dimensión de longitud, ¿sí? Que son lambda y h. ¿Sí? De acuerdo a cómo se ordenen lambda y h, siempre guardando a la amplitud de las olas el parámetro más chiquito, vamos a tener dos escenarios que van a ser distintos. Entonces, esas son las dos aproximaciones límites, digamos. Entonces vamos a considerar una, pero antes de hacer eso vamos a transformar esta expresión para que nos quede lambda explícitamente, ¿sí? Entonces vamos a arrancar solo escribiendo donde aparece k, 2pi lambda, y no mucho más que eso. Entonces fíjense, este omega es lo que está ahí arriba, y entonces el omega sobre k, que va a ser c, que va a ser la velocidad de propagación, va a ser g sobre k, ¿sí? Por la tangente hiperbólica de k por h grande. ¿Sí? He dividido por k, ingreso un k cuadrado dividiendo, entonces me queda un k en el denominador. Y ahora entonces si hago que k sea 2pi sobre lambda, lo que obtengo es que omega sobre k, que es c, será la raíz de g por lambda sobre 2pi, porque k estaba en el denominador, tangente hiperbólica de k por h grande, sobre lambda, y el 2pi pasará al numerador. ¿Sí? Era una cosa así. ¿Sí? Bien, entonces con esto en mente, vamos a considerar los dos límites. Entonces, el primer límite que vamos a estar considerando es pensar que h es mucho más grande que lambda. Sin la k, dice alguien, sí, gracias, muchas gracias, la costumbre. Ahí va. Gracias, ya está el lambda debajo. Bien, entonces, este es el primer límite que vamos a considerar, ¿sí? Porque hay que empezar por uno. Básicamente esto que dice, esto dice que la profundidad es mucho más grande que la longitud de onda que estamos considerando. O que estamos considerando, si quieren, olas que están hechas que son un paquete quizás, pero cuyo lambda, ¿sí? no mide tanto, mide bastante menos, que la profundidad del océano que estamos considerando. ¿Sí? Entonces, esto es lo que normalmente se conoce como la aproximación de aguas profundas. ¿Sí? Aguas profundas. ¿Sí? H es lo más grande que hay en el problema, después está lambda como segunda dimensión, y después está A, ¿sí? La amplitud de nuestras olas. Entonces, en este límite de aguas profundas, fíjense qué es lo que uno tendría que hacer. Uno tendría que ver cómo comparan acá H y lambda, básicamente, ¿sí? Pero en ese caso, básicamente, yo sé ¿qué está pasando? H está siendo muy grande y lo que tengo es una tangente hiperbólica. Entonces tengo la tangente hiperbólica de X, ¿sí? Cuando X tiende a infinito. Y esto tiende a 1, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que me queda para omega sobre K, que es C, es redondamente, la tangente hiperbólica se convierte en un 1, con lo cual me queda la raíz de G lambda sobre 2pi, de solo el término que acompaña a la tangente hiperbólica. Y fíjense que si eso lo devuelvo a la forma de K, me queda la raíz de G sobre K, ¿sí? O sea que, en definitiva, para aguas profundas, uno tendría algo del estilo de omega, ahora volviendo a omega, ¿no? No a C, omega, que sería la raíz de GK, ¿sí? Con lo cual, estas de acá me quedaron dispersivas o no dispersivas. Estas son dispersivas, ¿no? Entonces estas son ondas dispersivas, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el deep water, o el deep water regime. Ups, si pudiera escribir bien. Ahí va. ¿Sí? El régimen de aguas profundas. En este caso, la profundidad es muy grande y tenemos que el paquete se dispersa, básicamente. ¿Sí? Si se tratase de un paquete, si uno tirara una piedra en el océano. El otro caso, el caso complementario, es en el otro extremo, ¿no? Donde H es mucho más chico que lambda. O sea, tengo longitudes de onda que son mucho más grandes que la profundidad que estoy manejando. ¿Sí? Esto, obviamente, entonces en contraposición se le llama aguas superficiales. ¿Sí? Los angloparlantes le llaman shallow waters. ¿Sí? Y básicamente es considerar el otro régimen, partir de la misma expresión que tenemos acá, pero considerar el otro límite, ¿sí?
O sea, que antes donde teníamos la tangente hiperbólica yendo, convirtiéndose en 1 porque la variable o el argumento iba a infinito, ahora estamos considerando la tangente hiperbólica de un x cuando ese x tiende a 0, esencialmente, ¿sí? Me vuelvo un poquito para atrás para mostrarlo, ¿sí? Estoy pensando que ahora h es mucho más chiquito que lambda, así que es la tangente hiperbólica de algo muy chiquito, ¿sí? Y lo que sé es que la tangente hiperbólica de algo muy chiquito la puedo aproximar a primer orden no nulo, ¿no? Por el argumento directamente, ¿sí? Entonces, lo que antes era omega sobre k, que era mi c, ahora se va a convertir en, redondamente, fíjense, si la tangente hiperbólica se convierte en el argumento, lo que me va a quedar es g sobre k por h. ¿Sí? Volví a la forma de k. ¿Sí? Y eso quiere decir que los k se van a tachar entre sí, y me va a quedar independiente del k, me va a quedar la raíz de g por h, esencialmente. ¿Sí? Fíjense que hay entonces una sola velocidad de propagación, sin importar el k que yo esté considerando, la longitud de onda que esté considerando, ¿sí? Con lo cual, lo que me queda para omega es que me da la raíz de GH, ¿sí? Por el k. ¿Sí? Así que tengo una relación lineal entre omega y k, y esto que me dice. Esto me dice que este régimen de shallow water es no dispersivo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conoce como la relación de dispersión para shallow water, para ondas superficiales, y es no dispersivo. O sea que si vuelvo a tirar la piedra que yo les decía antes, pero en lugar de en un océano, en un charquito, en un lago muy bajo, la respuesta es bien distinta, ¿sí? Y, por ejemplo, si eso formaba un paquete, el paquete viaja como un todo ahora, ¿sí? No se dispersa. Entonces esto es importante, aunque les parezca que solo se aplica al charquito al que estoy haciendo referencia, como para dar un ejemplo pueril, pero básicamente los tsunamis, creo que lo mencioné al pasar, pero ahora vamos a hacer una cuentita, los tsunamis en el océano abierto se propagan a esta velocidad c, que es esencialmente la raíz de g por h. ¿Sí? En el caso de los tsunamis, entonces vamos a escribir por acá, tsunamis en océano abierto, tsunamis muchas veces se generan por movimiento de placas, movimiento repentino de placas, ¿sí? Y eso da lugar al desplazamiento de una masa enorme de agua que se pone en movimiento y que en el océano abierto esencialmente tiene una longitud que es muy grande, 100, 200 kilómetros, ¿sí? Comparado con la profundidad oceánica que es de 5 kilómetros esencialmente, ¿sí? Así que estamos en este régimen. Si uno hace la cuenta, por ejemplo, si uno toma G 9,8 y lo vamos a escribirlo con lo que debe ser, metros sobre segundo cuadrado, que yo aproximémoslo por 10, y la profundidad oceánica es 5.000 en lo más profundo, pero pongamos 4.000, ¿sí? Estos metros sobre segundo cuadrado. Si uno pone esto en la expresión que acabamos de obtener, lo que obtiene es que la velocidad de propagación de un tsunami es tipo la raíz de 10 por 4.000, o sea, es 4 por 10 a la 4, o sea, es 2, más o menos, ¿no? O sea, es 2 por 10 a la 2 metros por segundo, ¿sí? O sea, 200 metros por segundo, más o menos. Lo que es un poco más de, eso, es un poco más de 700, vamos a decir, kilómetros por hora. ¿Sí? Es brutal la velocidad de propagación. ¿Sí? Esta velocidad de propagación que uno saca de shallow water está súper comparable con la de entre 500 y 800 que se mide básicamente. ¿Sí? Si buscan tsunami measurements o tsunami NOAA measurements, yo les voy a colgar alguno de la página. Básicamente se propagan a esa velocidad. Luis pregunta si rompe la barrera del sonido. La barrera del sonido es como un nombre demasiado ampuloso para algo que es medio particular. La barrera del sonido es la máxima velocidad de propagación de ondas acústicas en un medio, y a la que nosotros estamos acostumbrados es a la del aire. Entonces vos comparás esto contra, no sé, 340 metros por segundo, que es en aire, la temperatura, a condiciones de presión y temperatura normal. Pero hay que tener en cuenta que esa velocidad del sonido es, en este caso, si uno la quisiera comparar, a la velocidad del sonido en el agua, ¿sí? A la de ondas de sonido internas. ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta, pero les quería señalar esto porque tiene aplicaciones, y de hecho en el modelado más básico,
se utilizan estas expresiones, básicamente, ¿sí? Para determinar la velocidad en este caso. Les voy a colgar, como les digo, de la página web un par de videos de mediciones de tsunamis que muestran esto, esencialmente, que muestran esta característica de que el paquete no se desarma hasta esencialmente no llegar a la costa, ¿sí? Donde cambia entonces la topografía y entonces cambian las condiciones, ¿sí? Bien, me queda únicamente hacerles quizás, tratar de cerrar esto con una pregunta, o con que se planteen la siguiente pregunta. Digamos, nosotros venimos pensando que tenemos este océano y que tiene extensión esencialmente en X infinita, no venimos considerando que cambia su extensión, pero ¿qué pasaría si tuviésemos un escenario en donde tenemos efectivamente el océano y que muy de a poco va llegando a la costa? ¿Sí? Entonces, en rigor de verdad, la costa está tipo así, y si uno se dice que acá tiene ondas en el régimen de shallow water, entonces, fíjense, la velocidad debería ser la raíz de GH, ¿no? Entonces la velocidad de ondas acá debería ser la raíz de GH, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? ¿Qué le pasa físicamente a la ola cuando en realidad acá uno podría pensar que tiene un h de x, ¿no? ¿Qué le pasa cuando el h empieza a disminuir abruptamente? ¿Sube la altura? ¿La altura de qué cosa? Porque está a la altura h, digo. No, de la ola. Claro, digamos, por un lado, por conservación de masa debería incrementarse mucho la altura local de la ola. Pero por otro lado, en términos de la velocidad, por ejemplo, disminuye también la velocidad de la ola. O sea, hay algo que lo frena, ¿sí? Algo que lo frena bastante, ¿sí? Este cambio repentino en la topografía. Entonces se frena muy abruptamente y lo frena esencialmente la costa, ¿sí? Así que ahí hay un primer intercambio, ¿sí? Dinámico entre costa y ola, y además está este crecimiento dado por esencialmente la incompresibilidad del agua y el hecho de que ahora tenemos menos volumen donde tener esencialmente la misma cantidad de agua, ¿sí? Bien, bien. Bueno, nada, quería contarles esto. Vamos a pasar a otra parte que me interesa que vean, al menos una vez, que tiene que ver con cómo es el movimiento de las partículas de fluido en una onda de gravedad, ¿sí? En una de estas ondas, ya sea en el límite de deep water o de shallow water, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces vamos a hacer eso. Voy a pasar a la siguiente hoja, así nos queda más o menos, nos queda entrecortado. Entonces vamos por el movimiento de las partículas. Estas son partículas de fluido, ¿no? Partículas en onda de gravedad. Y para esto es que vamos a usar las expresiones que me macheteé antes, ¿sí? Básicamente lo que estamos queriendo averiguar es si en las mismas condiciones, mismo setting que teníamos antes, si tengo olas, ¿qué es lo que están haciendo las partículas? En particular, en concreto, digamos, si tengo una partícula que estaba originalmente acá, en tipo X0, Z0, ¿sí? No doy la tercera coordenada porque no tiene ningún sentido, ¿sí? Lo pienso como 2D. Si pienso en esta partícula, ¿qué es lo que esta partícula va a hacer en el tiempo, básicamente? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿cómo se va a mover? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mueve esta partícula? La partícula que inicialmente estaba en X0, Z0. ¿Sí? Esa sería la pregunta motora para ahora. Determinar qué tipo de movimiento hace, ¿sí? Y si ese movimiento depende o no de si está más cerca de la superficie libre o está más cerca del fondo. Imaginamos que sí, porque la condición en el fondo va a ser que si hay un movimiento vertical, bueno, tenga mucha menos libertad abajo que arriba, ¿no? O sea, contra el fondo que en la superficie libre. Pero estaría bueno obtener una expresión para ese movimiento, entonces eso es lo que nos proponemos ahora, ¿sí? Entonces, supongamos que la posición de equilibrio es esta, X0, Z0. ¿Sí? Es la posición en la que estaba originalmente la partícula y de repente pasa la onda y la perturba.
¿sí? Entonces, si x0 y z0 es la posición de equilibrio, ¿sí? Al pasar la onda, la posición perturbada será algo, tendré que ponerle nombre para empezar. Entonces será un x0 más una perturbación, le voy a llamar psi, y sí, está bien. Y el z0 se convertirá en algo más, un z0 más una perturbación que será seda. Entonces tenemos seda y tenemos psi, ¿sí? Los equivalentes griegos de nuestra x y nuestra z, ¿sí? Estas obviamente van a ser, estas dos, van a ser funciones, a ver, las voy a marcar, de algún otro color. Esta de acá y esta de acá van a ser funciones de ¿qué? Van a ser funciones de t, ¿sí? Tiene que tener cierta dinámica, tiene que tener la variabilidad con el tiempo que estamos buscando, y además, presumiblemente, dependan también, pero ahora como un parámetro, de qué partícula estoy estudiando. O sea, que de alguna manera es posible que también dependan de x0 y de z0, pero como parámetro, ¿no? ¿Sí? Piensen que como estoy fijándome esencialmente qué trayectoria, qué movimiento van a hacer las partículas, perdón, Pablo dice, Guadalupe, ¿son la misma letra? No, son dos letras distintas. Esta y esta de acá. Voy a tratar de que sea bien claro. Esta es una perturbación sobre la coordenada X y esta es una perturbación sobre la coordenada Z, ¿sí? Así que una me va a dar el movimiento en X y otra, perdón, en X y otra me va a dar el movimiento en Z, ¿sí? Voy a hacer fuerza para que se note mejor la caligrafía, pero son distintas, ¿sí? Si no, estaría implicando que la posición perturbada, cualquiera sea en X, va a ser la misma en Z, y no hay una razón para eso a priori. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo uno haría esto? Bueno, recuerden, por empezar, lo que les estaba diciendo antes de responder la pregunta, que lo que estamos tratando de resolver es una descripción lagrangiana ahora, de qué movimiento van a hacer las partículas, ¿sí? Entonces, es por esto que estas dos funciones, en principio, dependerán de t, y como parámetro de x0 y z0, de cuál partícula de fluido, cuál elemento de fluido estoy mirando, ¿sí? Entonces, lo que yo sé en esta descripción es que la manera de vincular lo que hasta ahora obtuve, que es el campo de velocidades, con una descripción lagrangiana, es a través de las derivadas temporales de la posición en coordenadas lagrangianas, ¿sí? O sea, dicho de otra manera, el ux yo sé que va a ser el de psi a dt, y el uz va a ser el de seda a dt. ¿Sí? ¿Se ve? Es algo que ya habíamos visto allá lejos y hace tiempo, al principio del cuatrimestre, cuando vinculábamos la descripción euleriana, que está acá del lado izquierdo, a la descripción lagrangiana. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos esta descripción lagrangiana, entonces ahora busquemos vincularla para ver qué nos dan estas funciones psi y seda, ¿sí? Entonces, fíjense, para estas vale esencialmente el resultado que teníamos antes. Entonces lo único que hago es recopiar el resultado que teníamos antes, ¿sí? Y fíjense, esto tiene que ser A omega, ustedes lo tienen en un par de hojitas atrás, coseno hiperbólico de K por Z0, tengo que estar reemplazando ahora, ¿no? La posición donde estoy considerando la partícula, así que donde antes estaba Z genérico, ahora será el Z0, ¿sí? Más H sobre seno hiperbólico de K por H por el coseno de K, y acá lo mismo, donde antes decía X, ahora tendrá que ser X0. Estoy ocupándome de esta partícula que tenía como posición de equilibrio Z0 y X0, ¿sí? Y lo mismo, si recurro de vuelta a la expresión, tenía seno hiperbólico esta, y era K por otra vez Z0 más H, sobre seno hiperbólico de K por H, por, esta tenía el seno de K por otra vez X0 menos omega t. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Un poco desprolijo, pero ¿sí? Bien, entonces lo único que nos quedaría es resolver las ecuaciones diferenciales que nos quedaron. ¿A cuáles ecuaciones diferenciales me refiero? A estas, ¿no? Que nos quedó de acá para allá, en cada caso. Pero para resolverlas lo único que tengo que hacer es integrar en tiempo, ¿sí? Entre un tiempo inicial y un tiempo final, lo puedo hacer de manera genérica, si quiero, ¿sí? Y hagámoslo.
Entonces, fíjense, integrar en tiempo no es muy difícil, es solo todo este prefactor que es estrictamente geométrico, no nos va a importar, y lo único que nos importa donde aparece el tiempo es acá, es en el coseno en un caso y en el seno en el otro caso. Entonces, guardando bien los signos, deberíamos poder derivarlo, integrarlo fácilmente. Entonces, la que nos da la perturbación en X sería algo del estilo de, recuerden, esta tiene que ser algo del estilo de una función de X0, de Z0 y de T, y va a ser, fíjense, nos va a venir un menos, el A, como el T tiene un omega, este omega de acá se va a ir, entonces nos va a quedar solo el A, coseno hiperbólico de K por Z0 más H, toda esta parte va a quedar sin tocarse, dividido seno hiperbólico de K por H grande, ¿sí? Y el coseno va a pasar a ser un seno, entonces, seno de K por X0 menos omega T. ¿Sí? Y fíjense que dimensionalmente está bien, porque estos son todos cosenos y senos, hiperbólicos o no, pero son funciones que me dan una respuesta dimensional, y la dimensión de psi, de la perturbación en X, tiene dimensiones de longitud, porque A tiene dimensiones de longitud. ¿Sí? Así que está bien. Me queda hacer lo mismo para seda, la que da las perturbaciones de seda, y que hagámoslo explícito, es una función de x0, de z0 y de t. ¿Sí? Entonces, esto nos da, fíjense, esto tiene el seno, así que el signo vuelve a ser el mismo. Tengo A, tengo seno hiperbólico de K por Z0 más H, dividido seno hiperbólico de K por H grande, y donde aparecía el seno, ahora voy a tener el coseno de KX0 menos omega t. Y por la misma razón el omega se fue, y de la misma manera que lo chequeamos arriba, si chequeamos las dimensiones de esta perturbación en seda, me da en unidades de longitud, que son las dimensiones de A. ¿Sí? ¿Se ve? O sea que de estas dos expresiones tenemos qué es lo que está haciendo cada elemento de fluido, ¿sí? A medida que la ola o la onda pasa. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos aparece la variable temporal, y la variable temporal nos aparece como seno kx0 menos omega t, y acá nos aparece coseno kx0 menos omega t. ¿Sí? Y uno lo que le gustaría obtener es algo que nos dé la trayectoria en el plano xz, poder trazar una línea que nos diga dónde están las partículas, básicamente a medida que pasa esta ola, que tiene como longitud de onda acá y omega como pulsación. Entonces lo que uno puede hacer es lo siguiente, es agarrar estas dos expresiones, diciendo que una tiene el seno de este argumento y otra tiene el coseno, ¿sí? Separarlas, hacer lo siguiente, por ejemplo, tomar el cuadrado de ambas, ¿sí? Tomar el cuadrado de esta, el cuadrado de esta otra, de xi y de seda, ¿sí? Y eso nos va a dar un seno cuadrado de este lado, un coseno cuadrado de este lado, ¿sí? ¿Qué les va a pasar? ¿Alguien lo ve? ¿Están ahí? Sumando se van a ir, exactamente. O sea que, digamos, si sumo, pongo acá, sumo los cuadrados de cada una de estas expresiones, fíjense, lo que me va a quedar es, por un lado, xi no pongo la dependencia, pero me va a quedar el xi cuadrado dividido todo este prefactor, ¿sí? Este prefactor es A coseno cuadrado, perdón, coseno hiperbólico, voy a poner el cuadrado todo afuera, K por Z0 más H, a ver, nos hacemos un poquito más despacio, ahí va, dividido el seno hiperbólico de K por H, ¿sí? Todo esto, no me interesa el signo porque va a estar al cuadrado, ¿sí? Tendría un menos, pero no me interesa, más el otro término va a ser Z cuadrado dividido su prefactor, ¿no? Y ese prefactor es A, seno hiperbólico de K por Z0 más H, dividido seno hiperbólico de K por H. Todo esto también al cuadrado. ¿Va a ser igual a qué entonces, Sofía? Claro, todo esto va a ser 1, ¿todos lo ven? Estos dos se van a ir, van a contribuir a este 1, ¿sí? Así que en el espacio, o en el plano, para ser más precisos, XZ, este conjunto de puntos que satisface esto, ¿qué es? Tomás dice que son elipses. Son elipses, ¿no? ¿Todos lo ven? Serían círculos si tuviesen el mismo denominador, ¿no?
y uno entonces pudiese pasarlo para el otro lado, y además ese denominador sería el radio. ¿Sí? Pero en este caso no, son elipses. Son elipses. Son elipses en el plano XZ. ¿Sí? Y obviamente esto es en el caso más general, ¿no? Ahora vamos a ver, aunque sea pensar un cachito cuáles serían los límites asociados a estas expresiones. Pero si no, en el caso más general, la partícula va a estar haciendo una elipse. ¿Sí? Lo bueno es que va a volver a la posición original. ¿Sí? Así que va a pasar la bola y ella va a terminar imperturbada, ¿sí? en promedio temporal. O sea que si vuelvo arriba y me empeño en dibujarlo, debería ser algo así, qué sé yo. ¿Sí? Se me ocurrió dibujarla así, pero podría ser en el otro sentido. No sé cuál de los dos ejes es el mayor o menor todavía. ¿Sí? Pero en principio va a ser una elipse, y lo que me interesa es que el punto de salida y el punto de llegada, el punto de retorno, va a ser el mismo. ¿Sí? Bien, entonces analicemos un par de casos. ¿Sí? Para analizar un par de casos límites de estas expresiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando me voy en profundidad, ¿sí? Cuando, por ejemplo, me voy a profundidades más grandes, ¿sí? En función de Z0, quiero decir, en función de cuál partícula elijo. Fíjense que X0 no me queda como parámetro, entonces lo que sea que hagan, la elipse que dibujen, no va a depender del X0, ¿sí? No va a depender si estoy considerando la partícula, si vuelvo al diagramita, no va a depender de si estoy considerando la partícula acá o la partícula a la misma altura en Z, pero un poquito más acá o un poquito más hacia el otro lado. No aparece X0, aparece Z. Entonces, como la partícula la puedo elegir más arriba, más cerca de la superficie libre, o más abajo, más cerca del fondo, y me queda en términos de ese parámetro, Z0, vamos a ver qué comportamientos tiene esto en esos casos. ¿Sí? Entonces, fijémonos. Vamos a graficar cómo nos quedarían las dependencias. Entonces, fíjense, si uno graficase, por ejemplo, en función del argumento X, ¿no? Si uno graficase el coseno hiperbólico, por ejemplo, el coseno hiperbólico partiría de 1 y seguiría así, ¿sí? Cualitativamente. El seno hiperbólico, esto sería entonces el coseno hiperbólico. El seno hiperbólico, por otro lado, hace una cosa así y está siempre por debajo del coseno hiperbólico. Esto es lo que hace el seno hiperbólico, parte de 0. Y solo para referencia, porque en algunos lugares nos puede llegar a quedar, por ejemplo, cuando hacemos 0, el coseno y el seno hiperbólico, entonces dan la tangente, solo para tenerlo. La tangente hace una cosa así, perdón, debería ir a 1. Hace una cosa así. ¿Sí? Entonces, con esto en mente, ¿sí? ¿Cuál les parece a ustedes que es el semieje mayor de esa elipse? ¿Y cuál entonces es el menor? El semieje mayor es el que debe tener, el que está acompañado del factor, ¿sí? Más grande, ¿no? Y fíjense que en este grafiquito que compara coseno, que está de este lado, y seno, que está de este otro, el coseno está siempre por arriba. ¿Se ve? Así que el semieje mayor va a estar dado por la expresión A coseno hiperbólico de K por Z0 más H sobre lo otro. Y el menor será el otro, será el de A seno hiperbólico de K Z0 más H grande, dividido el mismo, no lo escribo porque es el mismo para ambos, es el seno hiperbólico de K por H. ¿Sí se ve? Entonces, ¿qué les pasa a estos dos? ¿Sí? Entonces, ahora de este análisis, lo que obtengo es que efectivamente, como yo sin querer hice, por una cuestión de costumbre, el diagramita es de este estilo. El semieje mayor es este y el menor es el de Z. ¿Y cómo varía? ¿Cómo varían ambos a medida que, por ejemplo, me voy cada vez más abajo, cada vez más profundo? ¿Alguien lo ve? Fíjense, a propósito no escribí los denominadores, porque los denominadores no tienen a Z0. Alguien dice, cuanto más abajo esté, más se parece a un círculo, tiende a ser un círculo. Sí, o sea, lo que uno ve es que en ambos casos, si uno reduce Z0, ¿sí? Que es parte del argumento, es como
partí de un Z0 acá, y si me voy cada vez más profundo, estoy reduciendo el Z0, y lo estoy yéndome cada vez más cerca de acá, ¿no? O sea que acá sigue siendo, ambos se achican, tanto el coseno hiperbólico como el seno hiperbólico se achican. ¿Sí? Claro, Nahuel está bueno lo que Nahuel dice, las partículas en el fondo no se mueven en X nada más, exactamente, se mueven en X nada más. ¿Sí? Fíjate que el seno hiperbólico, que es la que tiene la otra parte, va a 0, efectivamente. ¿Sí se ve? O sea que si uno tuviese que dibujar la dependencia en altura, y tuviese entonces el fondo acá, y tuviese una ola que pasa, lo voy a hacer exagerado, pero es para que se entienda. Uno tendría una elipse así, y a medida que uno va disminuyendo, esa elipse va disminuyendo tanto en el semieje horizontal como el vertical, ¿sí? Y siendo cada vez más chica hasta que en el fondo, efectivamente hace como lo que dice Nahuel, un movimiento que es solo en X. ¿Sí? O sea que tiene un envolvente esto, básicamente. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Bien, buenísimo. Entonces, solo para ilustrar esto, me interesa mostrarles una realización experimental de esto. No es un video, es una serie de capturas, una captura y una serie de capturas más, que permítanme que en lugar de compartirlo así, lo voy a pegar directamente. Déjenme que estoy haciendo el copy-paste. Así, a ver si se ve así. Ahí va. Para que quede después, si quieren lo cuelgo de la página o lo pongo la referencia. A ver si esto... Wow, ¿qué pasó? Ahora sí, está volviendo. Wow. A ver si esto mejora o empeora. Wow. Les juro que está viniendo. Ahí está. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Bien, ¿cuál es la idea de estas imágenes? Primero concentrémonos solo en esta que está acá, esta que está acá arriba. Básicamente esto es una foto de una exposición prolongada, ¿sí? Del pasaje del mismo esquema que que venimos manejando, ¿sí? Donde la superficie libre estará por acá arriba, y acá estará el fondo, como ven. Las partículas están marcadas con un colorante que las hace florecer, se las ilumina con un plano láser, el plano láser está paralelo al plano de la pantalla, ¿sí? Y entonces durante la exposición de la cámara se captura todo el movimiento de la partícula, ¿sí? Y como ven, arriba hace estas cosas cerca de la superficie libre, y a medida que uno va bajando, estas elipses se van achicando en ambas dimensiones, pero la que más sufre claramente es la dimensión vertical. Fíjense que abajo parece ser básicamente un movimiento cerca de del fondo, parece un movimiento de vaivén, de ida y vuelta únicamente. ¿Sí se ve? Entonces efectivamente tenemos lo que esperábamos. Y lo otro que esta es la verdaderamente importante, porque es lo que acabamos de obtener. Las demás son variantes experimentales de esto, en donde lo que se hace básicamente es enviar la misma onda, pero del lado derecho, lejos del lado derecho de cada una de estas imágenes, de las otras 5 que quedaron en pantalla, lo que hay es una playa esencialmente. Hay un lugar en donde la ola puede rebotar y hay reflexión. Y fíjense el efecto de la reflexión. Acá hay un 24% de reflexión, eso quiere decir que de la amplitud que fue de izquierda a derecha vuelve un 24%. ¿sí? Si en lugar de una playa hubiera, entre comillas, un acantilado, hubiera una pared, ¿sí? Sabemos que volvería una buena porción, y lo que tendríamos sería este cuadro que está acá, unas ondas estacionarias. ¿sí? Tendríamos el rebote, las dos ondas, una que se propaga a izquierda, otra a derecha, que nos daría de resultante esto. Y fíjense, lo que me interesa que vean es solo eso, cómo a medida que uno le agrega reflexión, el recorrido que hacen las partículas, ¿sí? Las trayectorias, empieza a diferir bastante del caso de ondas progresivas. ¿sí? Se deforman las elipses, pero además de formarse las elipses se reorientan, al punto de que cuando hay 100% de reflexión, las partículas hacen este movimiento. ¿sí? Van a encontrar esquemas de esto en los libros que nosotros les recomendamos, pero me pareció piola mostrarles una vez que uno lo ve en el experimento. ¿Sí? ¿Se ve? Bien, buenísimo. Bueno, entonces, con esto mi idea es terminar acá la parte extra de ondas, digamos, ¿sí?
y pasar en lo que sigue a algo muy breve que viene vinculado de flujos compresibles, porque la compresibilidad va a dar lugar a un tipo de ondas, van a ser ondas de sonido, pero van a ser ondas al fin, ¿sí? Y después, si nos da el tiempo, un comentario más, ¿sí? Pero me parece que por ahí, a pesar de que solo fue una hora, podemos hacer una pausa acá, porque cambiamos de tema, ¿sí? Y después seguimos. Bien, buenísimo, hagamos así entonces. Son I6, hagamos hasta, qué sé yo, hasta I17 y rearrancamos de ahí, ¿sí? Si hay preguntas yo me quedo, obviamente. Detengo la grabación para no... Bien, bueno, volvemos. Entonces, vamos a ver un cachito de lo que sería un sabor de flujos compresibles, ¿sí? Y vamos a ver en particular un caso simple de estos flujos. Entonces vamos a ver flujos que son compresibles, pero que a la vez vamos a estar considerándolos en el caso unidimensional y además en el caso estacionario. O sea, fíjense, estamos haciendo varias simplificaciones. Ahora van a ver esencialmente por qué. Ya el hecho de que sean compresibles trae una dinámica bastante nueva, bastante antiintuitiva en un sentido, y me parecía arrancar primero por eso, antes de switchar a flujos compresibles a todo vapor, digamos, con todos los efectos encendidos, porque se hace muy difícil de inteligir algo, ¿sí? Entonces arranquemos por estos. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es pensar que ahora tenemos un fluido compresible. Entonces, como los líquidos en general son débilmente compresibles o esencialmente incompresibles a todo efecto práctico, cada vez que uno piensa en flujos compresibles está pensando en un gas, digamos, y uno se tiene que hacer una imagen mental, ¿sí? Pero nada, eso para llamar la atención a un caso concreto, digamos, ¿sí? Pero entonces, vamos a pensar que como es unidimensional este flujo que vamos a estar considerando, esencialmente lo que pasa es que tenemos un tubo. Tenemos un tubo que tendrá alguna sección. Esta sección del tubo tendrá un área A y será función de la única variable espacial, dado que estamos en el 1D, y esta variable espacial la vamos a llamar X, y a la dirección asociada X versor. Entonces esta A de X será el área de este conducto por el que se mueve nuestro fluido, que va a ser compresible. Entonces nuestro fluido tendrá una densidad ρ, que entonces será función, ya que el caso es estacionario, no puede ser función del tiempo, en principio puede ser función del espacio, de todas las coordenadas espaciales. En este caso, la única que tenemos activa es la X, es unidimensional, así que será un ρ de X. Y de la misma manera, pensamos que si hay un campo de velocidades, que este flujo con el que este flujo está escurriendo por el tubo, ¿sí? Ese campo de velocidades no depende, ¿sí? Es todo el mismo esencialmente, es un perfil que no depende de la vertical porque no hay dependencia en la vertical, porque la única coordenada que tenemos es X. Así que el campo de velocidades que podemos tener como solución a nuestras ecuaciones de fluidos va a ser un campo que será en una sola dirección, en X, y dependiente de un solo parámetro, perdón, una sola coordenada espacial que es X, ¿sí? O sea, este U, si quieren lo hacemos explícito, vamos a hacerlo más explícito, digamos que este U total es un U de X en X, ¿sí? Y que nada más depende de X, ¿sí? Este es el escenario que estamos manejando. Entonces, por ahí conviene pensar un cachito, si esto, ¿qué aplicabilidad tiene esto? ¿O cuáles son las hipótesis detrás de pensar que este flujo, que pueda llegar a existir un flujo así unidimensional y que solo tenga, por ejemplo, esta dependencia tal y como tenemos para, por ejemplo, el campo de velocidades? ¿Sí? Bueno, entonces, digamos, pensemos lo siguiente. Vamos a estar pensando que el flujo es poco viscoso. Flujo invícido o poco viscoso. Vamos a tratar de cuantificar esto, ¿sí? Pero digamos, tiene que ser en principio poco viscoso para no tener los efectos de la viscosidad dando vueltas, ¿sí? Ahora, todos sabemos que este poco viscoso es solo o invícido es solo una aproximación, ¿no? No existe un fluido que sea invícido, ¿no? Entonces, ¿qué significa poco viscoso para el caso real, digamos, ¿no? Bueno, esencialmente significa que
siempre va a tener viscosidad, fluido que estemos considerando, y si siempre va a tener viscosidad cuando fluya por un conducto, ¿sí? Entonces va a haber una capa límite viscosa, ¿sí? Esa capa límite viscosa va a tener un tamaño, entonces permítanme dibujar la capa límite viscosa, se la dibujo tipo así, y esa capa límite va a estar obviamente rodeando los contornos. Entonces, esta capa límite viscosa que está acá, va a tener un tamaño, ¿sí? Delta, ¿sí? De la capa límite, de capa límite. Entonces, al pedir que sea poco viscoso, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿O cómo podríamos chequear si un flujo real, de laboratorio o en la naturaleza, lo podemos considerar poco viscoso? Bueno, esta longitud tiene que ser muy chiquita frente a cualquier otra longitud característica del tubo, ¿sí? O sea, estamos pidiendo que el delta donde hay efectos viscosos sea mucho más chiquito que una dimensión característica del tubo. Entonces, si dijimos que el tubo tiene área A, podemos pensar que entre los dos extremos del tubo su diámetro sea L. Entonces, este delta tiene que ser mucho más chico que L. Porque de esa manera lo que estoy pensando es que los efectos viscosos se dan en una capa que es tan chiquita que no considerarlos no afecta a la descripción de la dinámica. ¿Se entiende? ¿Sí se ve? ¿Hola? Bien, buenísimo. Entonces, tenemos eso como una primera hipótesis, ¿sí? ¿Y qué más tenemos? Tenemos que vamos a pensar, al menos en principio, que entonces la deformación que pueda llegar a tener en área el conducto es suave. ¿Esto por qué es importante? Viene vinculado con lo anterior. Y viene vinculado también con las slides con fotos que les mostré en su momento del flujo en torno al cilindro. Si la deformación del conducto es suave, entonces esta capa límite, ¿sí?, está solo siempre pegada al conducto y no se despega de él, ¿sí? No se detacha la capa límite y no me incorpora vorticidad en el seno del fluido. ¿Se entiende? Cuando vimos que se despegaba cuando vimos que se despegaba la capa límite, ¿no era porque iba aumentando la velocidad? No, Sí, no solo que sí, del pero digo, borde. sí, pero digo, de tu experiencia diaria, si tenés un tubo así No, sí. o un tubo así, ¿dónde te parece que la capa límite tiene más chance de despegar? También se puede tener un tubo así, ¿no? Sí, en los picudos. Claro, en estos de acá es básicamente los casos en donde son más susceptibles a una velocidad todavía baja que se despegue la capa límite que en estos, ¿no? Y no quiero que se despegue la capa límite porque si despega la capa límite es mentira que voy a poder pensar que la capa límite está, o los efectos de la viscosidad están limitados a una capa muy delgada contra el contorno, van a estar en todos lados. Y no voy a poder tratar al flujo en el seno como un flujo invícido, ¿se ve? Así que me hace falta esta hipótesis que el conducto varía su sección suavemente. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Entonces su sección. ¿Y qué significa varía suavemente si uno lo tuviera que poner en suavemente? Si uno tuviera que poner en ecuaciones o en una desigualdad del mismo estilo. ¿Sí? Suavemente frente a que esto quiere decir que básicamente A cambia muy poco, ¿sí?, en distancias que son ¿de qué orden? De orden L. ¿Se ve? Fíjense que en los dibujitos que había hecho acá y borré, esencialmente lo que estaba comparando es cuán rápido caía la sección del tubo frente a la sección original. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la hipótesis de que la sección varía suavemente. En estas dos hipótesis, si estas dos cosas pasan, entonces lo que sé es que la vorticidad se va a quedar
la vorticidad que la hay, en el caso real, se va a quedar confinada acá, no me va a afectar el interior y yo voy a poder tratar el interior como un flujo no viscoso. ¿Sí? Entonces voy a poder escribir una ecuación de Euler y no una ecuación de Navier-Stokes. ¿Sí? ¿Se ve? No sería nada malo tener que describirlo con una ecuación de Navier-Stokes, excepto que, como todos saben, lo complejiza, ¿no? Porque incrementa el orden de la ecuación diferencial, ¿sí? Y hace en general más difícil el problema. Entonces estamos tratando de hacer un primer approach, vamos a tratar de trabajar con la ecuación de Euler. Y para hacerlo, las hipótesis que nos conducirían a una buena descripción son estas. Entonces, flujos que se puedan describir así van a estar bien modelados por una ecuación de Euler estrictamente, ¿sí? Sin la parte de la viscosidad. ¿Sí? Entonces, si eso pasa, vamos a escribir la ecuación de Euler. Entonces vale Euler. Y obviamente estamos en el caso 1D, y en ese caso la Euler 1D toma una forma re sencilla, es la derivada temporal de U, la única U que hay, la U en X, más U, acá estaría U escalar gradiente, ¿sí? Y esto sería igual a menos 1 sobre ρ. Fíjense, acá ¿qué debería ir? Acá debería ir el gradiente, o sea, la derivada X de P, ¿sí? Y nada más, eso es todo lo que deberíamos tener, ¿sí? Ahora podemos reescribir esto. Lo que nosotros sabemos es que la presión, ¿sí? Así como estamos, es función de ρ. En principio también puede ser función, por ejemplo, de la entropía, ¿sí? De cualquiera otro par de variables termodinámicas. Ahora, si estamos pensando que tenemos el flujo invícido, ¿sí? Entonces, habíamos visto en la primera parte que la entropía no va a cambiar. ¿Sí? No se le entrega calor, ¿sí? Su entropía entonces no cambia. Entonces, como su entropía no cambia porque es invícido, entonces vamos a escribirlo por acá. Es invícido y no se le entrega calor. No depende de ese, entonces vamos a escribirlo por acá. No depende de ese porque no es cero para él y no se entrega calor. Que viene siendo nuestra hipótesis todo el tiempo, ¿sí? Pero físicamente, con estas dos, podemos asegurar que no depende de ese, que depende estrictamente de ρ. ¿Sí? No sabemos muy bien cómo, porque depende de la ecuación de estado del fluido que estemos considerando, pero en principio depende únicamente de ρ. Entonces, eso nos introduce una simplificación, que es que podemos reescribir esta ecuación, del lado derecho en particular, en lugar de en términos de P, en términos de ρ, ya que ρ es la variable que nos interesa y P es un campo que vamos a derivar a partir de ρ. ¿Sí? Perdón, a partir del campo de velocidades y de la ecuación de Euler. Entonces, ¿cómo se podría reescribir esto? Fíjense, esto se puede reescribir como menos 1 sobre ρ, y esta derivada x de p la podemos hacer como la derivada de p respecto de x por la derivada de ρ, perdón, de p respecto de ρ por la derivada de ρ respecto de x. ¿Sí se ve? Y fíjense, además, esta derivada, de la derivada de p respecto de ρ, que es de esta función, en rigor de verdad es una derivada total, ¿no? Es una derivada a entropía constante. Entonces, permítanme que lo anoto así. Lo hago en rojo para hacer referencia a la nota que está acá al costadito. Es una derivada de entropía constante, ¿sí? Todos recordarán lo que esto es de física 2, o al menos de Labo 2, por ejemplo. ¿Qué es de PA de ρ? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿Nadie hizo el tubo de Kuhn en Labo 2, por ejemplo? Bien. Recuerden, de PA de ρ, como varía la presión cuando varía la densidad, a entropía constante, esto es la velocidad cuadrada de propagación de ondas de sonido. Llamarle ondas de sonido es como una comodidad, si uno quiere. Son ondas de presión o de densidad, ¿sí? Digo, pueden no ser en un gas, a lo que uno normalmente le llama sonido, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Recuerdan esto? dPA de ρ era eso, era la velocidad de propagación de ondas al cuadrado. De cualquier manera, si no lo recuerdan, lo vamos a volver a derivar y quizás lo recuerdan ahí en esa instancia, ¿sí? Pero en principio esto es un parámetro, es la velocidad de ondas, ¿sí? De sonido, bueno, para este caso al cuadrado.
¿sí? Entonces, vamos a laburar con esta segunda forma de la expresión, la que tiene la derivada total temporal del lado izquierdo y la que tiene todo en términos de la densidad del lado derecho, ¿sí? Esta es la que vamos a tomar como punto de partida. Entonces, vamos a trabajar de la misma manera que venimos trabajando desde inestabilidades. Vamos a pensar que hay un flujo de equilibrio, o una solución de equilibrio, y la vamos a perturbar. Entonces, consideremos el caso más sencillo, una solución de equilibrio en donde el campo de velocidades sea cero, ¿sí? Y la presión sea uniforme. Esto es solución de la ecuación de Euler que tenemos acá, ¿sí? Es una solución trivial, pero solución al fin. Es una solución exacta, además. Vamos a perturbarla ahora. Entonces, este será nuestro flujo de equilibrio, flujo de base. La perturbamos. Ahora, lo nuevo es que esta perturbación que vamos a introducir va a ser tanto en la velocidad como en la densidad. Recuerden que hasta ahora la densidad no la estábamos tocando, ¿sí? Entonces, al perturbarlo vamos a pensar que la U va a ser la de base más un delta U, y la densidad, que es ρ, ahí está, va a ser ahora la densidad de base, un ρ0, más un delta ρ. ¿Sí? Bien, y vamos a trabajar las ecuaciones que tenemos, la ecuación de Euler, en este caso únicamente 1D, ¿sí? En perturbaciones como lo venimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, si ponemos esto en la ecuación de Euler, escribamos, me traigo la ecuación de Euler, dtu más u dxu igual a menos 1 sobre ρ, y fíjense, le voy a poner directamente c cuadrado, y me va a quedar dρ o dxρ, ¿sí? Bien, entonces con esta ecuación es con la que vamos a trabajar. Bien, y entonces, si esta es nuestra ecuación de Euler, ¿sí? Esta es una de las dos ecuaciones que tenemos que considerar. La otra ecuación que deberíamos considerar es ¿cuál? Para la dinámica completa de este fluido que no tiene viscosidad. ¿Alguien? La ecuación de continuidad, como dice ahí Julián, ¿sí? No nos hace falta ninguna ecuación más porque la ecuación de energía ya viene reemplazada por el caso de que el flujo es isentrópico, de que S para la entropía, para el segmento de fluido, no cambia con el tiempo, ¿sí? Entonces, la única otra conservación que nos hace falta, aparte de la de momento, que ya está escrita en la forma de Euler, es la de conservación de masa, ¿sí? Y esa es la que llamamos continuidad. Así que la de continuidad será dt de ρ, ¿sí? Más, acá sería ρ de xu, y todo tendría que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces acá tenemos esencialmente todo. Fíjense que esto es ρ divergencia de 1. Bien, entonces tenemos las dos ecuaciones. A esta le voy a llamar la primera, a esta le voy a llamar la segunda. No, lo voy a hacer al revés, creo yo. Segunda y primera por el orden en el que las voy a ir usando. ¿Sí? Pero de estas dos vamos a manipularlas para obtener qué es lo que el sistema hace una vez que lo perturbamos de esta manera. Así que esto acá era la perturbación. Vamos a incorporar esto a la ecuación al par de ecuaciones de Euler y de continuidad que tenemos. Entonces, incorporamos la perturbación, ¿sí? Tanto en velocidad como en densidad, o sea, en U y en ρ. ¿Y qué nos queda? Hagamos, por ejemplo, el primer caso, la de continuidad, ¿sí? De la de continuidad, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, fíjense, el dt del ρ0, ¿sí? Más el dt del delta ρ, lo estoy separando, ¿sí? Más, y acá nos va a quedar el ρ0 más delta ρ, ¿sí? Ese es el ρ que nos aparece acá, por el dx de delta u, y todo esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Bien, entonces, por empezar, estamos pensando que la densidad de base no dependía del tiempo, era un estado de base estable y estacionario. Esto se va, este término se va, si quieren, así lo tachamos. Si este término es 0, estamos pensando que no estaba dependiendo del tiempo. Y después, ¿qué otra cosa se nos irá de esta expresión? Del lado, por ejemplo, del segundo sumando, o el tercer sumando, el que nos quedó. ¿Sí? ¿Qué nos quedará? ¿Qué hicimos en perturbaciones? En perturbaciones dijimos, nos vamos a quedar en la respuesta del sistema a orden 1. Así que esto que es orden 2, el producto que saldría de delta ρ y de delta u, ese no va a sobrevivir porque es de orden superior. ¿Sí?
nos vamos a quedar con el término de orden 1. Así que de esta ecuación, que es la de continuidad para todo, nos va a quedar para las perturbaciones dt de delta ρ, ¿sí? Más la que tiene ρ0 de x delta u, que es orden 1 en perturbaciones. Esta es la que derivamos de la que llamé 1, de la que está abajo, de la de continuidad, ¿sí? Y ahora vamos a hacer lo mismo de la de Euler, ¿sí? Entonces, hagámoslo de por acá. Entonces, de la segunda, ¿qué obtenemos? Fíjense, la segunda es bastante más sencillo ver lo que tiene, porque el campo de velocidades que estábamos considerando como de base tenía u igual a 0. ¿Sí? Así que fíjense, este término va a tener exclusivamente el dt del delta de u. Este término de acá no va a quedar esencialmente nada, ¿no? Porque donde esté el flujo de base contra la perturbación, el flujo de base va a ser 0. Y donde esté el flujo perturbado contra el otro es solo perturbación. Así que este término es siempre de orden 2. El término se va a tachar y nos va a quedar solo el lado derecho. ¿Sí? Fui rápido porque esto lo hicimos varias veces. Entonces nos quedará el dt del delta ρ más el ρ0, ¿sí? Perdón, no más el ρ0, estoy copiando lo mismo de antes si no quiero. Déjenme un segundo, ahí va. Todo esto es el lado izquierdo, nos quedará igual al lado derecho. ¿Y el lado derecho qué tiene? Tiene menos 1 sobre ρ c cuadrado del dx de ρ. ¿Sí? Y fíjense, esto de acá va a sufrir esencialmente el mismo trato, ¿no? ρ tiene un estado de base y una perturbación, y acá lo mismo, su derivada y la aparición de ρ. ¿Sí? Entonces, de vuelta, voy a tener un término que va a ser orden 1 en perturbaciones, y ese con el que me voy a quedar va a ser estrictamente el que tiene menos c cuadrado sobre el ρ0, ¿sí? Por la derivada de x del delta ρ. ¿Sí? El c cuadrado ya tenía, el signo ya estaba, el ρ se quedará como, el ρ completo se quedará como solo ρ0, y del otro lado tendré solo la perturbación. Así que esta es la segunda ecuación que voy a estar considerando. ¿Sí? O sea, mi ecuación de continuidad se convirtió en esto, mi ecuación de Euler se convirtió en esta expresión, y fíjense que son ecuaciones que están acoplándome la evolución de ρ y la evolución de u, ¿sí? Lo que teníamos inicialmente. Entonces la idea es cómo deshacernos de ese acople que tienen ambas ecuaciones, ¿sí? Entonces la forma en la que podríamos hacer eso es derivar una respecto del tiempo y hacer lo mismo en la otra, y reconocer términos que son iguales o sumarlos, ¿sí? Esa es otra cosa que hemos hecho en el curso. Entonces, por ejemplo, si derivo lo que me quedó de la ecuación de continuidad respecto del tiempo, ¿qué me queda? Fíjense, derivando respecto del tiempo la de continuidad, la que ahora quedó fuera, ustedes la pueden chequear. Perdón, hay una pregunta. Tomás pregunta, ¿el c no es necesariamente una constante porque de ρ de t podría no serlo? Sí, claro, en esto está, en esta forma está incorporada que podría no serlo, exactamente. Y Julián dice, en la ecuación 2 del lado izquierdo va u, no ρ. En la ecuación 2 del lado izquierdo, sí. Sí, gracias, copié mal, gracias. Sí, absolutamente. Si no, redondamente para, por ejemplo, desacoplarlas podía obtener el de TA de ρ. Sí. Creo que lo dije bien, pero lo escribí mal. Gracias, Julián. Bien, entonces, les decía, para lograr separar o resolver una de estas dos para u o para delta ρ, puedo incrementar el orden en ambas, por ejemplo, derivando respecto del tiempo en ambas y quedándome con las derivadas las derivadas cruzadas que me van a surgir. Entonces, si por ejemplo tomo la de continuidad, por empezar con alguna, ¿sí? la que me va a quedar afuera de pantalla, y la derivo una vez más respecto del tiempo, lo que me va a quedar es la derivada respecto del tiempo dos veces de delta ρ, porque es la de continuidad, más ρ por la derivada x de la derivada t, hice conmutar una y otra, ¿no? De delta u, ¿sí? Es igual a 0. Es la expresión que tengo arriba. Lo único que hice es que pasé la derivada temporal, como conmuta con la especial acá adentro, para hacer aparecer explícitamente esta derivada temporal de las perturbaciones en velocidad, que voy a sacar de la segunda. Entonces, lo obtengo de 2,
Y al reemplazar, ¿qué me va a quedar? Fíjense, copio nuevamente lo que tenía, la derivada segunda de delta rho, más, y entonces toda esta parte me va a quedar como ¿qué? Me va a quedar como un rho cero, la derivada x de, me traigo el término, menos c cuadrado sobre rho cero, la derivada x de rho. No es rho, sino delta rho. Bien, delta rho. Y todo esto igual a 0. ¿Sí? O sea que si me tomo el trabajo de tachar lo que no va y simplificar un poquito la expresión, el rho 0 y el rho 0 se están yendo, son constantes, son transparentes a esta derivada de acá. ¿Sí? Me queda que si en el caso en el que puedo sacar el c cuadrado, no dependiendo de la posición, ahora lo analizamos, me queda dt dos veces del delta rho, ¿sí? Menos c cuadrado de dx cuadrado de delta rho, todo esto igual a 0. ¿Sí? Y esto tiene la pinta de una ecuación de ondas. ¿Sí? Son ondas, en este caso, de densidad. Si volviese a la presión, obtendría esencialmente lo mismo, ¿no? Tendría una ecuación de ondas para la presión, para el campo de presiones. ¿Sí? ¿Se ve? Donde este coeficiente que aparece acá, que acompaña a la derivada espacial, ¿sí? Es lo que uno definía todo el tiempo que obtenía ecuaciones de este estilo, como la velocidad de propagación. Esta es la velocidad de propagación de estas ondas. En este caso son las ondas de densidad. Pero vemos que la presión va a tener un comportamiento parecido. ¿Sí? ¿Se ve? Es decir que, como es una ecuación de ondas, va a tener soluciones del estilo de las soluciones de D'Alembert, no sé si recuerdan de F2. O sea, las soluciones más genéricas que uno puede pensar son soluciones en donde, por ejemplo, el delta rho de la variable espacial y de la variable temporal son una función que acopla las dos dependencias, donde tiene x más menos c por t. ¿Sí? Las funciones de D'Alembert. ¿Sí se ve? O sea que esto me va a estar dando, esencialmente, ondas de sonido. ¿Sí? Y fíjense, dado que tengo, entonces, ahora tengo en este problema dos magnitudes físicas que tienen un significado distinto, pero que tienen la misma dimensionalidad. Fíjense, está U, el campo de velocidades, y está C. Ambas se miden en dimensiones de longitud sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, estas comparten dimensiones. Entonces, uno ya sabe de análisis dimensional que uno va a poder obtenerse de estas dos un número dimensional que las compare, que compare la velocidad local del medio con la velocidad del sonido. ¿Sí? Y eso es lo que comúnmente se conoce como MA, el número de Mach. ¿Sí? Y se define, uno podría definirlo como U sobre C o C sobre U, pero para los efectos prácticos tiene mayor sentido definir U sobre C, y esto es lo que se conoce entonces como el número de Mach. ¿Sí? Este número nos va a estar entonces, como decíamos, midiendo si un flujo tiene velocidades que están por arriba de la velocidad del sonido o por debajo de la velocidad del sonido, de acuerdo a si el número de Mach sea mayor a 1 o menor a 1. ¿Sí? En el caso donde el número de Mach sea estrictamente 1, es que la velocidad del flujo es igual a la de las ondas en el flujo, las ondas de sonido. ¿Sí se ve? Bien, entonces de acá es que obtenemos esta idea del número de Mach, que es un mecanismo que no estaba presente antes porque no teníamos ondas que compitiesen con la velocidad del flujo, ¿sí? Y que se activa una vez que tenemos, o que es un número dimensional que surge naturalmente, una vez que tenemos flujos compresibles, ¿sí? Entonces, yo les prometí que por un momento íbamos a pensar, o por esta parte, íbamos a pensar que teníamos un flujo estacionario. Entonces, veamos ahora qué pasa cuando se trata de un flujo estacionario. ¿Sí? Entonces, consideremos estacionariedad.
¿Sí? Entonces, de todo lo que venimos diciendo sigue siendo válido, es solo que la dependencia temporal no aparece. ¿Sí? O sea que, si uno tuviese que escribir la conservación de masa, para de vuelta un escenario que estamos considerando desde el principio para simplificar y para fijar ideas, un conducto por donde hay una velocidad u de un flujo que tiene densidad ρ, y el conducto tiene área en cada posición x dada por esta A mayúscula, la dirección x es en este sentido. ¿Cómo escribirían la conservación de masa? Yo sé que uno podría escribirlo con la ecuación de continuidad, pero ahora parece ser un overshoot, ¿no? No hace falta una ecuación de continuidad acá. La ecuación de continuidad podría adaptar una forma mucho más sencilla. Sí, es la forma usual de caudal, ¿no? En este caso sería caudal volumétrico o caudal másico. Caudal másico es lo que nos importa, ¿no? Entonces, escribo la forma de caudal másico. La forma de caudal másico es U por A, me da el caudal, ¿sí? En cualquier sección, la cantidad de litros de agua, si esto fuese agua, que está atravesando esa sección, es U por A, ¿sí? Litros por minuto. Y si ahora lo quiero en densidad, tendré que hacer esto. Y lo que sé es que estas tres cantidades, que tendré que evaluar en cada sección, en cada lugar X o punto X sobre mi tubo, serán constantes, ¿no? Todo esto tiene que ser una constante, todo el tiempo. ¿Sí? Fíjense que en incompresibles esto se reducía a solo U por A, pero como se comprime tenemos que escribirlo en términos de la conservación de masa y el caudal másico, entonces nos aparece el ρ de X. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces la conservación de masa se transformará en esta expresión. La conservación de momento es simplemente Euler, pero es un Euler que ahora no depende del tiempo, así que será estrictamente U de XU, o sea, el término convectivo, menos 1 sobre ρ de X de P. Y por otro lado tendremos la conservación de energía, o el equivalente de la conservación de energía, que en nuestro caso se puede escribir en términos de la entropía, ¿no? Fíjense que la conservación de energía, o podría ser la entropía, cualquiera de las dos es intercambiable, se podría escribir como la derivada total de la entropía, o la derivada sustancial de la entropía de cada elemento, igual a 0, porque sabemos que no tiene viscosidad y sabemos que no intercambia calor, son parte de las hipótesis. Entonces tendríamos que hacer esa derivada total igual a 0. Esa derivada total igual a 0 tendría una parte temporal, que sería 0 por estacionariedad. Y la parte convectiva daría U ds, se desactiva mi tableta, ahí está, ds a dx, esta sería la parte convectiva de la derivada total, sería igual a 0. Lo cual nos diría que el flujo es isentrópico. Que los elementos de fluido en su dinámica mantienen la entropía que tenían al inicio. ¿Sí? No cambia con el tiempo esa entropía. ¿Sí? Entonces, como esa entropía es constante, entonces, tal y como dijimos antes, incluso para este caso de estacionariedad, la presión es solo una función de ρ. ¿Sí? Y entonces podemos volver a definir, tal y como habíamos hecho antes, el dx de p como c cuadrado por d ρ a dx. ¿Sí? Entonces lo escribo solo porque arriba me quedó lejos. Entonces el dp a dx que me parecía acá, lo volvemos a pensar como un dp a d ρ, y esto entropía constante por un d ρ a dx, y esto era por definición c cuadrado d ρ a dx. ¿Sí? Vamos a usar así, donde ahora esta velocidad es la velocidad del sonido, que también es función, como decía antes, creo que Tomás, es función en principio también de la posición. ¿Sí? Bien, entonces, si juntamos lo que tenemos en la ecuación de momento, ¿sí? La ecuación de momento nos quedó U derivada x de U igual a menos c cuadrado sobre ρ por la derivada de ρ respecto de x. Y lo estoy escribiendo como una derivada total cuando me toca escribirlo abierto para hacer énfasis en que no depende del tiempo, está solo dependiendo de la variable espacial. Y como acabo de definir el número de Mach como siendo U sobre C, ¿sí? Fíjense que, voy a hacer hincapié en esto, U depende de la coordenada y C depende de la coordenada, con lo cual M también depende de la coordenada. O sea, el número de Mach puede depender a lo largo del tubo. ¿Cuánto vale? ¿Sí?
El número de Mach es un valor local, ¿sí? Es una función del espacio. Uno está acostumbrado a escuchar, se superó la barrera del sonido, como si eso fuese un valor constante todo el tiempo y el mismo, y en rigor de verdad, así definido, depende de la posición sobre el tubo, por ejemplo acá. No depende del tiempo, pero sí de la posición sobre el tubo, ¿sí? Bien, entonces, si hago uso de esta definición del número de Mach y la incorporo a la ecuación que tengo para ver cuál es la dinámica ahora en el caso estacionario, ¿sí? ¿Qué puedo decir de manera general en el caso estacionario? Lo que me queda es que, fíjense, puedo tomar esta expresión, así como me quedó, y fíjense, la reescribo. U de U a de X es igual a menos C cuadrado sobre ρ de ρ a de X. Y entonces esta expresión la puedo reescribir pensada quizás de dos formas. Puedo pasar los diferenciales de X, uno para cada lado de la igualdad multiplicando, y entonces se van a ir. O simplemente puedo pensar que estoy evaluando el incremento de cada lado. Pero en cualquier caso, esa expresión es perfectamente igual a hacer U de U igual a menos C cuadrado sobre ρ de ρ. ¿Sí se ve? Una implica la otra, siendo que la única variación que podemos tener es en X. ¿Sí? Bien, entonces, ahora puedo llevarlo a la forma que me interesa. Si quiero incorporar el número de Mach a la expresión, puedo, por ejemplo, pasar el C cuadrado hacia el otro lado para que me quede algo del estilo de U sobre C. ¿Sí? Entonces paso el C. Entonces esto me quedará U sobre C cuadrado. Me puedo llevar el menos también, para así me queda un poquito más ordenado. A de U es igual, y fíjense, de este lado me va a quedar exclusivamente el de ρ a ρ, perdón, de ρ sobre ρ. ¿Sí? Y entonces, fíjense, para incorporar el número de Mach en esta expresión, tengo que pagar un costo que es básicamente incorporar también U, ¿no? Porque acá no me aparece U cuadrado sobre C cuadrado, sino que me aparece U sobre C cuadrado. Así que esta expresión se convierte en M cuadrado, ¿sí? Por du sobre U igual a de ρ sobre ρ. ¿Sí? Entonces, esta expresión que me quedó acá, que parece muy, muy boba, en realidad tiene bastante valor. Discutamos qué es lo que significa. ¿Sí? Fíjense, si m, o sea, si el número de Mach, ¿no? Cuadrado es mucho menor a 1, ¿qué implica? Por ejemplo, si les agrego un dato, por ejemplo, o una primera consideración que uno podría hacer. Si este m cuadrado es mucho menor que 1, y el delta u, ese du, el delta u que uno está considerando, vamos a escribirlo con d, si el du es chico, ¿cómo es el delta p? Perdón, el delta ρ. Chico también. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Todos lo ven? O sea, eso quiere decir que si el número de Mach es pequeño, ¿sí? Si la velocidad de los flujos que uno considera está muy por debajo de la velocidad del sonido, ¿sí? Tener la variación en velocidad, ¿sí? Que uno puede tener, va a dar lugar a variación en densidad, no nula necesariamente, porque este delta ρ o d ρ, vamos a escribirlo como d, no es nulo, pero es chico. Y de hecho es muy chico, mucho más chico. Fíjense que en esta expresión nos quedó du sobre u y de ρ sobre ρ. Estas expresiones, por empezar, no tienen dimensiones así como están, ¿no? Y además miden el incremento frente al valor de base, ¿no? Entonces esto es como un incremento relativo, ¿sí? En ambos casos. Entonces esta expresión, con m cuadrado mucho menor a 1, me dice que si yo tengo una variación que es chica, una variación relativa que es chica para la velocidad, la variación que me resulta en densidad es todavía más chica. ¿Se ve? Porque está multiplicada por este m cuadrado, que es mucho menor a 1. ¿Se ve? Entonces esto me da una especie de criterio de incompresibilidad. Si yo puedo pensar que el número de Mach es muy chiquito,
Las variaciones de velocidad me van a dar variaciones de densidad, pero van a ser despreciables, van a ser muy chicas, de órdenes superior. ¿Sí? Entonces, esto de alguna manera valida todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Porque si bien ningún flujo es incompresible, hemos venido trabajando en regímenes en donde el número de Mach es bajo. Y en esos regímenes está bien despreciar la variación que tiene la densidad porque varía la velocidad. ¿Se entiende? Esto es como al menos este límite que estamos considerando es una validación de lo que venimos haciendo. Pero por otro lado, está el otro límite, ¿no? Si arranquemos con, por ejemplo, si m cuadrado fuera parecido a 1, no hace falta que sea mucho mayor a 1, si fuera parecido a 1, del mismo orden, y considero que el delta U es chico, ¿cómo es el delta ρ? Es comparable, ¿no? En relativo. O sea, no puedo despreciar las variaciones que van a surgir naturalmente, ¿sí? En la densidad. No las voy a poder despreciar, porque van a ser comparables a las variaciones que va a estar sufriendo el campo de velocidades. Y si yo hiciera eso, estaría describiendo mal el escenario físico que tengo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, esta ecuación usualmente se suele llamar criterio de incompresibilidad de un flujo. Desde donde uno dice, si tengo un número de Mach mucho menor a 1, bueno, puedo pensarlo como esencialmente incompresible, a pesar de que sí hay variaciones de la densidad, pero sus efectos son despreciables, porque son de órdenes muy superior frente a las variaciones que verdaderamente están jugando un rol, que son los de la velocidad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Entonces sigamos. Para el próximo resultado, que va a ser el último que vamos a comentar de ondas, vamos a simplemente reexpresar esta última ecuación. ¿Sí? Entonces, vamos esencialmente a reescribirla. Entonces, para reescribirla voy a pasar este U para el otro lado y el ρ para el lado contrario. Entonces los denominadores van a aparecer en los numeradores de lados complementarios. Entonces reescribo. Para obtener un último resultado, ¿sí? Que me interesa mostrarles. Entonces me quedaría, fíjense, de un lado me quedará menos U por d ρ, y del otro lado me quedará el ρ m cuadrado de U. ¿Sí? Ahora, esto que me quedó acá como menos U de ρ, lo puedo reescribir. Entonces reescribo esto, me queda ρ m cuadrado de U. Lo puedo reescribir como una derivada total y pagar el precio que eso implica. Es decir que, por ejemplo, puedo escribirlo como, está con un menos, ¿no? Así que le pongo menos, y lo escribo como la derivada total, o el incremento total, de ρ y U. ¿Sí? Pero obviamente no son lo mismo, y la diferencia entre ambos es ρ diferencial U, que le tendré que sumar. Perdón, ahí va. Wow. A ver si. Ahí está. Perdón, mi tableta de vez en cuando. Ahí está. Ρ diferencial U, que es el término extra, ¿sí? Que tengo que agregar para que entonces todo lo que está a la derecha sea igual a esto de acá. ¿Sí? ¿Se ve? Solo reescribí eso, ¿sí? Porque me interesa llevarlo a una forma en donde aparezca explícitamente la velocidad y m y el número de Mach, pero van a ver ahora no aparezca la densidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, así como están las cosas, puedo, dado que acá hay un ρ de U, llevarme esto hacia el otro lado. ¿Sí? Llevar esto hacia el otro lado con el otro incremento en U. Y entonces la expresión a la que llego es que esta derivada de ρ U me llevo el menos para el otro lado. Entonces cambia el signo a lo que vendría acá. Fíjense, lo que vendría acá sería m cuadrado menos 1, ¿sí? Por ρ, pero entonces como lo cambio de signo, me quedará ρ 1 menos m cuadrado de U. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bien, entonces ahora les decía, vamos a intentar sacarnos de encima la densidad. Para sacarnos de encima la densidad, podemos recurrir a la otra ecuación que hasta ahora no hemos usado, que es la de conservación de masa, en particular de caudal másico. ¿Sí? Entonces vamos a usar esa expresión. Vamos a volver a esta en un segundo, así que le doy un nombre, asterisco. Entonces considero el hecho de que A por ρ por U tiene que ser una constante. Pero así como está, como no conozco la constante, no sirve de mucho. Pero como es constante, si yo considero un incremento de esto, debería ser
0 ese incremento, ¿no? Entonces, la derivada de A, o el incremento de A rho U, tiene que ser 0, es el incremento de una constante, ¿sí? Y este incremento de ese producto de mis tres variables, lo puedo reescribir. Fíjense, ¿cuál es el objetivo acá? Es que me quede un término que va a ser el incremento de rho por U, que es lo que tengo en la expresión de arriba, ¿sí? Pero hagámoslo todo. Entonces nos va a quedar el incremento, como les decía, de rho por U, ese va a estar por A, sin considerar su incremento, más rho por U, por el de A, ¿sí? Esas son considerar la derivada de ese producto, digamos, y todo esto tiene que ser 0, por las mismas razones que dijimos antes, con lo cual la derivada de rho A va a tener que ser igual a menos rho por U por dA. Y esto me va a permitir sacarme entonces de encima en la expresión anterior, esta de acá, las apariciones explícitas que tiene rho, ¿sí? Fíjense, si lo hago, donde acá me aparece el diferencial de rho por U, me va a quedar solo esto, entonces me va a quedar menos rho por U por dA sobre, tengo que llevarme este A para el otro lado, y esto tiene que ser igual al lado derecho de esta expresión, que tiene a rho 1 menos m cuadrado de U. Entonces rho está en ambos lados, me lo puedo llevar, ¿sí? Y de vuelta me queda algo que tiene dA sobre A, y de este lado me queda du, con este U me lo puedo llevar, y me va a quedar algo de tipo 1 menos m cuadrado, ¿sí? Por du sobre U, igual a menos dA sobre A, ¿sí? Esta es una relación a la que quería llegar porque sirve para intuir cosas. Y ahora vamos a tratar de ver qué significa, ¿sí? Pero esta relación, bueno, vamos a ver ahora, es bastante importante. Entonces vamos hasta acá, en lo que tiene que ver con la derivación matemática de esto, están todos más o menos, estamos todos más o menos juntos. No se perdió nadie. Bien, porque no voy a volver a la cuenta, vamos a solo buscar interpretarla, ¿sí? En términos también de lo que veníamos diciendo, de cuánto vale este número, de cuánto puede valer este número de Mach, ¿sí? Entonces, arranquemos por considerar el caso que es más o menos intuitivo, porque uno está acostumbrado a trabajar en flujos subsónicos. En la naturaleza hay pocos flujos supersónicos. Entonces, ¿qué pasa si el número de Mach al cuadrado es menor a 1? ¿Sí? Si es menor a 1, lo que sabemos es que entonces U es menor que C, y entonces estamos en un caso subsónico, ¿no? Por debajo de las velocidades del flujo, están por debajo de las velocidades del sonido. Subsónico. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué significa esta expresión? Si, vamos a escribirlo bien con los dedos. Si A disminuye, ¿sí? ¿Qué le pasa a U? ¿Crece o disminuye? De esta expresión. No solo arriesguen, sino intenten contar por qué, o cuál es la razón por la que arriesgan un comportamiento u otro. Básicamente lo que espero como respuesta es U se incrementa o U disminuye. Solo eso. ¿Sí? U se incrementa. Si quieren, olvídense por un segundo de lo que está en el pizarrón, en términos de las cuentas, en términos de la expresión que nos quedó recuadrada, y recuerden qué es lo que estamos haciendo. Tenemos un flujo de un fluido en un tubo, estamos en el caso subsónico, donde las velocidades son inferiores a las del sonido, o sea, el caso al que estamos acostumbrados por nuestra experiencia cotidiana, y entonces viene el flujo por un conducto, que bien podría ser la manguera de su patio, ¿sí? Y uno en el extremo de la manguera, o en algún lugar de la manguera, presiona sobre la manguera. ¿Qué le pasa a la velocidad? Aumenta, ¿no? Porque estamos en el m cuadrado menor a 1, estamos en el subsónico, estamos en donde el flujo es esencialmente incompresible, ¿sí? Entonces el U aumenta. Y ahora, ¿cómo se lee eso de la ecuación? Eso es lo que uno debería obtener. Pero ¿cómo se lee de la ecuación? ¿Alguien que se anime? Yo le agrego por acá que ese es el caso intuitivo, digamos. Nahuel dice que los signos de los incrementos son distintos. Claro, tengo m cuadrado mucho menor a 1, así que todo este paréntesis es positivo, ¿sí? Entonces, si de A a A, si A disminuye, eso quiere decir que el de A a A con este signo menos, ¿sí? Se transforma en algo que es positivo, así que el de U termina siendo positivo. Exacto, es lo que dice por ahí también Mariano. ¿Todos lo ven? Es así que uno lee
la expresión, y es por eso que me resultaba por ahí más cómodo arrancar por un caso conocido. Hagamos el otro, que es el menos intuitivo. Si ahora m² fuese mayor a 1, entonces estamos en el caso menos conocido, en donde la velocidad del flujo es mayor que la velocidad del sonido, entonces es supersónico. El flujo va más rápido que lo que las ondas alcanzan a propagarse. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué nos queda? Si consideremos el otro, por ejemplo, si aumento, si expando la manguera, ¿sí? Si la aumento, ¿qué va a pasar? Con la misma lectura que estaban haciendo ahí Nahuel y Mariano. A ver si alguno de ellos se arriesga. Si aumento A, estoy aumentando A, ¿sí? Esto me termina con signo negativo, pero también tengo un signo negativo de este lado. ¿Se ve? Así que el de U es positivo, con lo cual el U aumenta. O sea, ¿ven por qué es antiintuitivo? Y el laburo en el curso es hacerlo intuitivo, digamos, lograr darse cuenta por qué. Es antiintuitivo porque estoy estirando la boca de la manguera y sale cada vez más rápido. O estoy agrandando la sección del tubo y la velocidad es cada vez mayor. ¿Sí? La velocidad de salida es cada vez mayor. Si quieren podríamos hacer el caso complementario. Si disminuyo el área, la sección del tubo, ¿sí? Disminuyo la sección del tubo, implicaría un dA negativo, pero todo esto entonces da un número que es positivo. Estoy teniendo un número negativo acá, con lo cual debería tener un número negativo también para U. Entonces, para la variación en U. Entonces, U también disminuiría. O sea, achico en este régimen supersónico la sección del conducto y el fluido se frena. Disminuye, como dice por ahí Priscila. ¿Se ve? Bien, entonces, fíjense, solo lo único que hicimos fue activar la compresibilidad, no de ninguna manera consideramos todavía los efectos asociados a la nunca despreciable viscosidad, ¿sí? que siempre está presente, y ya nos trae este comportamiento en el régimen supersónico bastante antiintuitivo, ¿no? En principio. Ayelen pregunta, ¿y eso no va contra la conservación del caudal porque lo compensa la densidad? Exactamente, exactamente. La variable que acá nos falta es la densidad, y la densidad lo está compensando, exactamente. Y Mariano pregunta, si es compresible, la achicar el área estaría algo así como comprimiendo el fluido y por eso se frena. Claro, claro, ¿se entiende? De hecho, esta es la razón por la que cada vez que uno ve un avión supersónico y se fija en la tobera de ese avión supersónico, las toberas de esos aviones tienen un cuello. El dibujo exageradamente, ¿no? Pero esto es un modelo de rejuguete de una tobera de avión supersónico. Puede ser un avión o cualquier otra nave, mientras que sea supersónico. Básicamente, lo que se hace en estas toberas, en el desarrollo de estas toberas, que yo ahora voy a dibujar todavía de manera más aproximada, le voy a dibujar a la tobera así, es... dice, perdón por la ignorancia, pero que es una tobera. Una tobera es esto. Vamos a hacerlo más concreto. Voy a dar una definición ostensiva de una tobera, así todos estamos en el mismo. Y de paso me sirve para dar el ejemplo. Denme un segundito, ¿sí? Que hago un copy-paste. Y acá estamos. Perdón, pero me tomo un cachito. Acá voy a pegar una tobera, si Dios quiere, ahora que entendí cómo pegar cosas. Wow, queda enorme. ¿Y hay forma de que la achique? No. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a la normalidad y solo voy a compartir. Me parece algo razonable compartir. Voy a dejar de compartir mi pantalla y compartir una vista de un navegador, en donde van a ver una tobera claramente. Entonces vamos a compartir pantalla de esto de acá. Bien, esto que ven acá es la página de Wikipedia, no hay que buscar muy lejos, del RC-25. El RC-25 es un modelo de tobera, ¿sí? En particular es la tobera del Space Shuttle, del transbordador espacial. ¿Sí? Si vieron alguna vez un transbordador espacial, vieron que abajo el propio transbordador tiene 3 de estas RC-25. ¿Sí? Esta tobera tiene esencialmente la forma que dibujé antes
en el pizarrón. Tiene una parte donde es más gruesa y una parte donde se angosta. Déjenme que les muestre otra, por ejemplo, una cualquiera. Esta de acá, por ejemplo. A ver. No, esta no. Esta de acá. Por ejemplo, acá hay otra tobera. Esta es una tobera siendo ensayada. Hay una sección en donde tiene un área, después se forma un cuello y después se expande. ¿Se ve? Y la región más intensa, como podrán ver, es la del cuello. ¿Sí? Una tobera es esta parte, la parte de salida, de propulsión de una aeronave típicamente. ¿Sí? Puede ser un avión, en este caso el Space Shuttle. Digo porque es lo que seguramente han visto. ¿Sí? ¿Un poco más claro, Tomás? Bien, entonces dejo de compartir esto. Y vuelvo a compartir entonces mi pizarra. Acá estamos. Bien, entonces, en particular, por ejemplo, la tobera que recién estaba en pantalla, la de la RS-25, la del Space Shuttle, se le llama también Space Shuttle Main Engine. Es la tobera principal del Shuttle. Tiene esta forma, esencialmente. Tiene esta forma que está oculta en un montón de caños que básicamente hacen el enfriamiento de esta zona. ¿Sí? Después se va angostando hasta un cuello, y después tiene esa forma acampanada que vieron. ¿Sí? Y la sección final es mucho mayor que la sección inicial. Y básicamente, describiéndolo muy a pinceladas muy, muy grandes, de este lado estaría el material que se combustiona, ¿sí? El combustible sólido en este caso. ¿Sí? La razón de que adopten esta forma es que uno quiere ganar velocidades supersónicas. Entonces la forma de hacerlo es primero angostar la tobera, ¿sí? Igual que está hecho acá de manera muy caricaturesca, angostar la tobera hasta un punto en donde uno alcanza Mach igual a 1, y después expandirla, porque después uno quiere seguir acelerando el fluido, ¿sí? Más allá de Mach igual a 1, y para hacerlo, a partir de Mach 1, lo que tiene que hacer es expandir la tobera. Entonces, la tobera que acaban de ver, o si quieren les cuelgo un par de modelos más, tienen esta forma, tienen un cuello en donde típicamente se diseña, esto ya tiene más que ver con ingeniería que con la física, se la diseña para que alcance Mach 1 en el cuello, y más allá se expande y sigue subiendo el número de Mach, o sea, sigue subiendo, se sigue acelerando el fluido, a pesar de que parece que en realidad, nuestra experiencia aérea nos parece que se debería frenar porque se está expandiendo el área, pero en realidad es al revés, ¿no? ¿Sí se ve? Y de hecho, la última imagen, de paso, sirve para mostrar que la mayor disipación se da acá en el cuello, ¿no? Y es crítico para el diseño de estas cosas, de estas tuberas, la temperatura, acá básicamente la temperatura en Mach 1, en esta zona. ¿Sí? Es como la parte más crítica. Y en general, cuando uno ve las toberas de antes, se producían con un cierto grosor la pared, y era mucho más espesa, obviamente el grosor era mucho más ancho acá cerca del cuello. Pero nada, en cualquier caso, lo que les quería mostrar es que no hace falta hacer ingeniería de diseño de este tipo de toberas para entender por qué tienen la forma que tienen. Básicamente eso está basado en este comportamiento, que solo proviene del hecho simple de que ahora el flujo es compresible. Y fíjense que no hace falta considerar el caso más que unidimensional para ya encontrarse con eso, con ese comportamiento en donde se da esto contraintuitivo, ¿no? De que se expande la sección y el fluido continúa acelerándose. ¿Sí? Bien, bueno, mi idea era mostrarles hasta acá, esencialmente. Esto es lo único que es susceptible de ser evaluado entonces en un final, para ustedes en lo que sigue, digamos. Y nada, digamos, en el parcial, como ya lo dije varias veces, y ya lo dijo también la gente de la práctica, entra hasta ondas, ¿sí?
Bien, entonces esto esencialmente concluye los contenidos de la materia. Yo tenía algo más para contarles, pero es un tema que podríamos tildar de avanzado, por llamar así, que no entra ni en el final ni nada, y que se los puedo contar, si quieren, como una especie de scherzo, digamos, como un juego, pero nada más que eso, digamos. ¿Sí? Esto concluiría, digamos, los contenidos de la materia. Esta es la última teórica, ¿sí, Mariano? Me van a volver a ver porque voy a estar en la práctica que viene y en las consultas preparcial y probablemente en el parcial, pero esta es la última teórica. Bueno, gracias. Insisto, estamos a tiempo de que todavía los aburra con un par más de cosas, si las quieren escuchar, y si no, podemos hacer consultas o podemos seguir respondiendo a la pregunta que alguien más tenía respecto a cómo se resolvía algún ejercicio. ¿Sí? Pero bueno, nada, aquí en principio me detengo. ¿Sí? Voy a detener la grabación y después vemos si hacemos consultas o si les cuento algo más, pero va a ser fuera del contenido, ¿sí? Del curso. Entonces detengo la grabación.